En este vídeo te voy a enseñar cuáles son los mejores cortes con textura y cómo debes pedírselos a tu barbero o cómo debes pedírselos a quien te vaya a cortar el pelo, para que te quede bien y para que sepas también cuál es el que mejor se adapta a ti, a tu personalidad y a tu forma de la cara. Así que si quieres saber todo esto, quédate hasta el final del vídeo que te lo enseño. El primero que vamos a ver es el High Fade con textura. El High Fade con textura es un corte alto donde los laterales nos los subimos casi a la parte de encima de las cejas y nos dejamos la parte de arriba de dos formas. Uno puede ser largo y otro puede ser corto. ¿Se puede hacer textura con el pelo largo? Sí. No queda tan bien como si lo tenemos medio o medio corto, pero se puede hacer. Si lo tenemos excesivamente largo, la textura ya no va a quedar bien, se va a emborronar mucho y va a desaparecer. Así que si queremos tener textura, esto es importante que lo sepáis, tenemos que tener la longitud máxima aproximadamente de esto en la parte de la cabeza. Demasiado ya sería esto, de hecho esto ya sería bastante largo, pero si tenemos de aquí hacia abajo, mejor. Es verdad que cuando tenemos el pelo muy cortito tampoco vamos a poder hacer textura, así que la textura requiere de una longitud que vaya aproximadamente eso, entre esto y esto como mínimo. Una vez que sepamos esto, podemos tenerlo un poquito más largo o un poquito más corto. Aquí os voy a enseñar los dos tipos de corte, ¿vale? Los dos tipos de High Fade con textura, los que tienen el pelo un poquito más largo de arriba y los que tienen el pelo un poquito más corto, para que podáis ver cuál es a lo mejor el que más os gusta y cuál es el que tenéis que pedirle a vuestro barbero. ¿Cómo se le pide? Pues es muy sencillo. Lo mejor que podéis hacer es siempre enseñarle una foto o un vídeo, siempre lo digo, pero si esto no le vale, es tan sencillo como decirle que os marque la línea bastante alta y luego os la borre. Para borrarla podéis hacerlo muy difuminado o muy marcado. Cuando hacemos un high fade normalmente se suelen hacer marcados, ¿vale? Bastante agresivos los degradados, y para hacer la textura hay dos formas, hacia abajo o con un poquito de ondulación o el flequillo hacia arriba, y eso es tan sencillo como con el secador darnos con un peine y levantarnos un poquito el flequillo para que no se nos quede todo caído hacia abajo. A mí personalmente cuando son high fade altos me gustan que tengan textura arriba no muy larga, o sea que sea más bien cortito. ¿Y a quién queda bien este corte? A las personas que tienen la cabeza chiquitita, las personas que tienen la cabeza muy redonda o las personas que tienen cabeza con forma de diamante. Nunca lo haría para personas que tienen la cara alargada, como es mi caso, porque lo que haces es alargar aún más la cara. Así que si es tu caso y tienes también la cara muy alargadita, así muy fina, no te lo hagas alto y pasa al siguiente corte que te voy a enseñar ahora, que es el siguiente que viene. Y el siguiente es el medium o low fade con textura. Es exactamente lo mismo que antes, pero el degradado no lo vamos a hacer más bajo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando el degradado lo tenemos más bajo, ¿vale? Ya no nos vale tener el pelo de arriba tan corto. Entonces, en este caso sí que va a quedar la parte de arriba un poquito mejor cuando está algo más larga. Yo, por ejemplo, en mi caso tengo la parte de arriba larga, ¿vale? No la tengo excesivamente larga, pero sí la tengo larga, no la tengo cortita. Este tipo de longitud todavía me da para hacerme textura. Y como he dicho antes, pues no es una longitud súper larga, pero sí lo justo para que me dé textura, para que me pueda hacer textura. ¿Por qué es mejor que tengamos la parte de arriba un poquito más larga cuando lo hacemos bajo? Porque si no se nos va a quedar la cabeza con una forma muy circular. Se nos va a quedar la parte de los laterales, esta zona de aquí, de arriba, igual que la parte superior, a la misma longitud, y eso no queda bien. Siempre es importante a la hora de hacernos un corte que tengamos la parte superior un poquito más larga que la parte de los laterales. Entonces, si yo me hago un degradado bajo, esto de aquí siempre se va a quedar largo. Así que si te quieres hacer un low fade con textura, coge este dato y es que tienes que dejarte la parte de arriba un pelín más larga de lo que sería si lo tuvieses más alto. Ahora vamos al taper con textura. El taper fade o taper fade es un corte donde solo nos vamos a cortar la parte de las patillas y la parte de la nuca. Aquí ya he hecho un vídeo sobre esto en el que dije que no quedaba bien si nos subíamos demasiado, así que cuando nos hacemos un taper fade normalmente siempre va a ser o medio o bajo. Entonces vamos a lo mismo de antes. La parte de arriba va a ir igual que el corte que os he enseñado anteriormente, que es el low fade, va a ir medio larga, ¿vale? Nunca sin superar esta medida más o menos que os he dicho anteriormente, porque si no, no se va a poder hacer textura. ¿Cuál es la diferencia entre el corte de antes y el de ahora? Entre el low fade y el taper fade. Pues que el low fade continúa hacia atrás, que es el que más o menos yo tengo ahora mismo, y el taper fade solo sería esta zona de aquí y esta parte de aquí, ¿vale? Esto de aquí, detrás de la oreja, se deja un pelín más largo. Es la única diferencia, pero la parte de arriba siempre va a ser más o menos igual en los dos cortes. Así que si quieres que tu barbero te haga esto, tienes que tener en cuenta decirle que no te corte demasiado de arriba, porque si no, no te va a quedar bien. Y también otra recomendación, que por cierto os voy a decir ahora, que es muy importante a la hora de hacer textura, siempre utilizar polvos de peinado, porque es lo que mejor funciona. También funciona muy bien la cera mate, pero esto solo funciona en cabellos que son con más densidad, más gruesos. Los polvos de peinado valen para todo tipo de pelos y son una maravilla. Yo los uso mucho, además lo habréis visto en mis vídeos. Yo tengo mis propios polvos de peinado de mi marca, que os lo dejo abajo en la descripción si los compráis de ahí. La verdad que es una forma de apoyarme, yo lo agradezco mucho. Lo bueno además que tiene el tupper es que esta parte de aquí atrás también nos la podemos dejar un poquito más larga y darle un poquito de textura. Ahora se llevan mucho los cortes, en los cuales se llevan la parte de arriba y la parte superior
de atrás igual de largas para conseguir una triangularidad y que se quede tanto la parte de aquí como la parte de aquí a la misma longitud. Esto también sería darle textura y eso también está muy bien porque son cortes diferentes que antes no se veían y que se están llevando mucho ahora. ¿Y cómo sé si me queda bien el taper fade o no? El taper fade normalmente suele quedar bien a todo el mundo si te lo haces bajito. Tengas la cara que tengas o tengas la forma de la cara que tengas, siempre te va a quedar bien. Sí es verdad que suele quedar mejor a la gente que tiene la parte de aquí más hacia atrás, ¿vale? La gente que tiene la parte de la cabeza más plana no le suele quedar tan bien porque no le da esa forma. Pero bueno, hasta que no te lo hagas no lo vas a saber, así que yo siempre digo que hay que arriesgar, probarlo y si no te gusta, pues no te lo vuelves a hacer y ya está. El último corte con textura que vamos a ver es el mohicano y es el corte en el cual solo nos vamos a hacer esta parte de la patilla y un poquito tirando hacia atrás por detrás de la oreja. Es una forma de arco que va desde la patilla hasta detrás de la oreja. Digamos que sigue la forma de la oreja y hace que el corte quede largo en esta parte de aquí. No siempre va a quedar largo, va a haber unos cortes que tengan la parte de atrás un poquito más larga y otros un poquito más corta. Para hacer textura, en este caso, se puede hacer tanto en la parte superior como también en la parte de atrás. Es por eso que si nos dejamos la parte de arriba con una longitud más o menos media, también es importante que esta parte tenga la longitud parecida, un poquito menos o la misma, pero nunca un poquito más, ¿vale? Porque si lo hiciésemos más largo, al final estaríamos haciendo un mulet. Entonces, podemos hacer textura tanto en la parte de atrás como en la parte superior. Es importante también que le digáis a vuestro barbero, si queréis haceros textura, que cuando os vaya a cortar la parte de arriba de las puntas, os pase la tijera de esta forma para conseguir crear desnivel y que luego sea más fácil de que se peine esa propia textura. Y el mohicano es exactamente igual que el taper fade. Si tenéis esta parte de aquí un poquito más hacia atrás, o sea, aquí tenéis una curvatura, os va a quedar mejor que si tenéis la parte de atrás muy plana. Pero también es verdad que si tenéis la parte de atrás muy plana, este tipo de corte puede ayudar a disimularlo, pero es verdad que no es el corte que mejor os va a quedar. Pero como os he dicho antes, probad, probad y probad. Yo he llevado muchos tipos de cortes en este canal, la verdad no me disgusta ninguno, es verdad que me gustan uno más que otro, pero podría llevar cualquiera. Así que nunca está de más cambiar de look y probar, porque a lo mejor encontráis el corte que más va con vuestra personalidad. Dentro del mohicano o el mohawk hay dos tipos, el que es un poquito más bajo, el cual, pues como ya he dicho anteriormente, tendréis que dejaros la parte de arriba y esta parte de atrás un poquito más larga, y el que es un poquito más alto. En este os podréis dejar también la parte de atrás y la parte de arriba un poquito más corta y a lo mejor así también es más fácil de darle textura. También va a depender en función de vuestro pelo. No todos los pelos consiguen la textura igual de fácil, hay algunos que pues es más sencillo y otros más difícil. Si tenéis el pelo muy grueso y muy liso es más difícil conseguir textura que si tenéis el pelo más finito y moldeable. Y si quieres aprender a hacer todos estos cortes, en mi curso online de más de 5 horas te enseño absolutamente todos y también cómo peinar y cómo peinarte. Así que si quieres aprender en el mundo de la barbería, te dejo por aquí abajo mi curso online que ahora tiene una oferta que no se va a volver a repetir. Y bueno, eso es todo, nos vemos en el próximo vídeo. Si queréis aprender a cortar el pelo con textura, os dejo por aquí este vídeo para que aprendáis a cortar la parte superior y darle textura. Ir a verlo.